Bien, vamos a hablar de otro grupo de constituyentes fundamentales de las biomoléculas, que son los aminoácidos. Bueno, como el nombre lo sugiere, vamos a estar frente a moléculas pequeñas, como los monosacáridos que estuvimos estudiando hace un ratito, son pequeñas, y en este caso, ¿qué grupo funcional le parece que vamos a encontrar? Amino. Grupo amino Ácido y carboxílico. grupo ácido carboxílico. Perfecto. El mismo nombre está sugiriendo que son moléculas orgánicas que poseen, bueno, como moléculas orgánicas, tienen una cadena de carbonos y tienen grupos como característica, grupo ácido carboxílico y grupo amino. Ahora bien, de esa estructura uno puede deducir que la composición elemental de los aminoácidos va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno, y acá se va a sumar el nitrógeno. De manera que si yo me encuentro con una estructura en donde hay carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, por ejemplo, ya puedo decir que un monosacárido no es, ¿no? Porque nosotros hace un ratito dijimos que los monosacáridos tenían carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Claro. O sea que si aparece el nitrógeno, ya tengo que empezar a pensar que esto puede ser un aminoácido. ¿Y cómo confirmo que es un aminoácido? Y porque me voy a encontrar con dos grupos funcionales característicos, que son el grupo amino y el grupo ácido carboxílico. Y no de cualquier manera, ¿sí? En los aminoácidos que vamos a estudiar nosotros, vamos a ver que el grupo ácido carboxílico y el grupo amino están unidos al mismo carbono. Es decir, en un aminoácido, dicho de otra manera, ¿no? En un aminoácido yo voy a encontrar un átomo de carbono que está unido a un grupo ácido carboxílico, a un grupo amino, a un hidrógeno, y después me queda un cuarto enlace, ¿no? Esto va a estar unido a un grupo que voy a llamar cadena lateral, que vamos a ver qué es lo que hace que haya distintos aminoácidos, porque todos los aminoácidos comparten esta estructura del carbono unido al ácido carboxílico y al grupo amino, y al hidrógeno, y difieren en la naturaleza de esta cadena lateral. ¿Queda claro eso? Creo que sí, una cadena lateral. Ahora lo vemos. Es un grupo de átomos. Ahora lo vemos. ¿Sí? Pero queda clara la estructura principal del aminoácido, ¿no? Sí, sí. Bien. En los aminoácidos que vamos a estudiar nosotros, el grupo amino y el grupo ácido carboxílico siempre están unidos al mismo carbono. Ese carbono es un carbono muy especial desde el punto de vista de la química orgánica, porque es un carbono que está unido a 4 cosas distintas. Esos carbonos que están unidos a 4 cosas distintas se llaman carbonos quirales o carbonos asimétricos. Esto da origen a la presencia de isómeros. Entonces, los isómeros debido a la presencia de este carbono quiral van a ser dos, los isómeros L y los isómeros D. Nosotros acá vamos a encontrar con que en la naturaleza los isómeros de los aminoácidos son L. ¿Queda claro? A diferencia de los monosacáridos, ¿qué isómeros tenían los monosacáridos? D. Los D. Bien, acá son los L, por eso es muy común decir L-aminoácidos. Y acá me puedo encontrar con un alfa adelante. Alfa-aminoácido. ¿Qué significa eso? Bueno, la nomenclatura orgánica me dice que cuando yo tengo un ácido carboxílico, el primer carbono después del ácido carboxílico se llama carbono alfa.
El segundo carbono se llama carbono beta. El tercer carbono se llama carbono gamma. Entonces, si el grupo amino está unido en el carbono alfa, esto es un alfa aminoácido. Si está unido en el carbono beta, como vemos acá abajo, es un beta aminoácido. Si está en el carbono gamma, es un gamma aminoácido. O sea, el grupo amino puede estar en otra posición que no es la del carbono alfa. Pero a nosotros, por el momento, nos interesan estos aminoácidos, los alfa aminoácidos. ¿Está claro? Los aminoácidos en donde el grupo amino está unido al carbono alfa, que es el primer carbono después del ácido carboxílico. Acá también vemos una forma de representación que ya la habíamos mencionado cuando vimos el grupo ácido carboxílico y el grupo amino. ¿Se acuerdan que dijimos que el grupo ácido carboxílico podía estar representado sin el hidrógeno y con una carga negativa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y también dijimos que el grupo amino podía estar representado con un hidrógeno de más y una carga positiva, ¿no? Sí. Bien. Entonces acá, esto sigue siendo un grupo ácido carboxílico, y esto sigue siendo un grupo amino. Es importante que nos acordemos que pueden estar representados de las dos maneras, con el hidrógeno y sin la carga negativa, o sea, COOH o NH2 acá. En los dos casos tenemos lo mismo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Sí. Bueno. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué funciones cumplen los aminoácidos? Bueno, cumplen un montón de funciones en el organismo. Más adelante vamos a volver sobre esto. Pero a mí me interesa más que nada destacar que la función más importante de los aminoácidos, y la que vamos a estudiar nosotros más detenidamente, es la capacidad que tienen los aminoácidos, o la propiedad que tienen, y es que pueden formar péptidos y proteínas. Los aminoácidos se unen unos con otros y forman biomoléculas como los péptidos y las proteínas, que son las que nosotros vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Sí? Bueno, más o menos en la naturaleza existen unos 300 aminoácidos diferentes. Bueno, de todos esos 300 aminoácidos, solamente 20 son capaces de formar proteínas. ¿Ustedes se acuerdan cómo se forma una proteína? La cadena de aminoácidos. Es una cadena de aminoácidos. Y una célula, para poder formar una proteína, necesita saber qué aminoácidos unir y en qué orden, ¿no? ¿De dónde saca esa información? Del ADN. Muy bien, viene del ADN. El ADN está en el núcleo, el ADN se transcribe en una molécula de ARN, que sale del núcleo y ahí afuera la agarra un ribosoma y la traduce a proteína. Ese mecanismo ya lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Lo que conocemos como dogma central de la biología molecular. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero me interesaba acá decir que de todos esos 300 aminoácidos más o menos que hay en los seres vivos, o 300 posibles aminoácidos que hay en la naturaleza, mejor dicho, solamente 20 están codificados en el ADN y que son proteinogénicos, o sea, son aminoácidos que se van a usar para formar proteínas. Bueno, esos 20 aminoácidos tienen cada uno su nombre. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la cadena lateral que poseen. Ahora vamos a verlos, pero son 20 aminoácidos que tienen todos ellos diferencias en la cadena lateral. Todos tienen el grupo amino y el grupo ácido carboxílicos unidos a un carbono alfa. Y a un hidrógeno. Y ese carbono a su vez a un hidrógeno. Todos comparten esa estructura, pero difieren en la cadena lateral. Ahí tenemos sus nombres en inglés, y para evitar confusiones se utiliza, en forma general, se utiliza un nombre de 3 letras. ALA, por ejemplo, hace referencia al aminoácido alanina, en cualquier idioma. Si yo escribo ALA, es el aminoácido alanina. Si yo escribo GLU, es el ácido glutámico.
o glutamato, en cualquier idioma. ¿Se entiende? Y también hay una forma de escritura de una letra. La A es alanina, la G es glicina, en cualquier idioma. Son acuerdos internacionales para poder, es importante a veces en la ciencia hablar todos el mismo idioma, así que como nos pasaba con las unidades del sistema internacional, el kilogramo, el metro, el segundo, bueno, hacía falta ponerse de acuerdo, ¿no? Porque si en un país pesaban en libras, otro en onzas, otro en gramos, otro en kilogramos, bueno, había que ponerse de acuerdo y utilizar un sistema internacional. Bueno, esto es internacional. El código de 3 letras o de una letra es internacional. Bueno, todos estos 20 aminoácidos son proteinogénicos y están codificados en el ADN. ¿De qué manera? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y ahora sí, vamos a ver en qué se diferencian. Dijimos que se diferenciaban en la cadena lateral. Esas cadenas laterales me permiten hacer una clasificación de los aminoácidos sobre la que vamos a volver más adelante, porque todavía nos falta ver algunas cositas que nos permitan entender esta clasificación. Pero por el momento a mí lo que me interesa es que ustedes puedan apreciar la diferencia que hay entre los distintos aminoácidos. Por ejemplo, acá tenemos, en todos los aminoácidos, ven, tenemos el carbono alfa unido al grupo amino, al grupo ácido carboxílico y a un hidrógeno. ¿Ven? Que se repite esta estructura en todos los aminoácidos. ¿Y en qué difieren? En lo que está unido en el cuarto enlace del carbono alfa, ¿ven? En lo que llamamos grupo R o cadena lateral, que aquí está resaltado en azul. ¿Ven que todos estos aminoácidos, tenemos acá todos los aminoácidos proteinogénicos, todos ellos tienen diferentes cadenas laterales. Todos comparten la forma esta forma principal que tienen los aminoácidos, esta forma común del carbono carboxílico, el carbono alfa, el grupo amino y el hidrógeno unido también al carbono alfa. Bueno, acá lo hacen de distintas, acá justamente en la prolina vamos a encontrar una cosa más rara, pero no importa porque es cíclico, es una excepción, pero ven acá, en todos ellos encontramos la misma estructura. Acá tenemos representado, ven, el grupo ácido carboxílico sin el hidrógeno, por lo tanto con la carga negativa, y el grupo amino con un hidrógeno de más y una carga positiva. ¿Ven cómo difieren? En la glicina el grupo R es un hidrógeno, en la alanina el grupo R es un metilo. En la valina el grupo R es una cadena de 3 carbonos y está unido al del medio. La leucina, la metionina, la isoleucina, ¿ven? Son distintos grupos R. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, A mí por el momento no me interesa que yo le muestre un aminoácido y ustedes me digan, es lisina, es aspartato, es treonina. Por el momento no. A mí me interesan que si yo le muestro una estructura, ustedes me digan, esto es un aminoácido, acá está el grupo ácido carboxílico, acá está el grupo amino, y esto es la cadena lateral. ¿Está? Me interesa que aprendamos a reconocer qué es un aminoácido, por el momento. Diferenciarlo, por ejemplo, de un monosacárido. Es decir, esto es un monosacárido, esto es un aminoácido. ¿Por qué? Y bueno, me baso en principalmente los grupos funcionales que tienen una y la otra estructura, ¿no? Bueno, ¿quedó claro eso? Sí. 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 Profe, me quedó una duda. Sí. ¿Cuál es la función de los aminoácidos? Y tienen muchísimas funciones los aminoácidos. La que más en profundidad vamos a estudiar nosotros es la de formar proteínas, formar péptidos y proteínas. Listo, gracias. Bueno, otra clasificación que se puede hacer de los aminoácidos
que no tiene que ver con las características del grupo R, bueno, que esa la vamos a ver más adelante, es su clasificación desde el punto de vista nutricional. Bueno, nosotros cuando estudiamos las proteínas vamos a ver que las proteínas difieren en su composición de aminoácidos. Bueno, hay algunos aminoácidos que nuestro organismo no puede formar y necesita incluirlos con la dieta. Esos aminoácidos se conocen como aminoácidos esenciales. Y las proteínas que son ricas en aminoácidos esenciales se conocen como proteínas de alto valor biológico. Bueno, que generalmente provienen de fuentes animales. Sobre este tema vamos a volver cuando estudiemos la clasificación de los aminoácidos. ¿Sí? Vamos a ver que se pueden clasificar según la cadena lateral y también desde el punto de vista nutricional. El que lo quiere ir mirando no hay ningún problema, pero sobre esto vamos después a volver. Bueno, y ahí después, como dijimos, aminoácidos que no están en las proteínas, que no son parte de esos 20 aminoácidos proteinogénicos, pero que también cumplen funciones importantes en el organismo. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos intermediarios del ciclo de la urea. Tiene una hormona. Como ven, todos estos, ¿por qué digo que son aminoácidos? ¿Por qué le parece a ustedes que yo digo que todos estos son aminoácidos? Pues tiene grupo amina y ácido carboxílico. A ver, tiene acá el grupo amino, grupo ácido carboxílico y el hidrógeno. Grupo amino, ácido carboxílico y el hidrógeno. Grupo amino, ácido carboxílico y el hidrógeno. Acá tenemos, este es un grupo amino, ácido carboxílico. Bueno, el hidrógeno acá no se muestra, pero es una variante esta. La cadena R acá es otro hidrógeno. Este es un gamma aminoácido. Y fíjense, esto que tendríamos acá, ¿qué sería? La cadena lateral. La cadena La lateral. cadena lateral. Muy bien, a mí me interesa esto, que ustedes puedan identificar estas partes, la cadena lateral, y que me digan, esto es un aminoácido, esto no es un aminoácido. Por el momento, eso. ¿Está claro? Ok. Bien. Sí. Bueno, vamos a detener la grabación.